sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. El día de hoy, 8 de diciembre, Jungkook nos trajo un live completo de 1 hora, en el que además de llevarnos con él luego de su salida del gimnasio y darnos un mini karaoke con diferentes canciones de BTS, también nos dejó saber una vez más que no hay mayor fan de Taehyung que Jungkook mismo. Inicialmente Jungkook respondió a los comentarios de Seokjin mientras decía que había tenido una llamada con él unos minutos atrás, antes de iniciar con su live. Luego dijo que incluso hoy en día llegaban los fans obsesionados frente a su casa, mientras les pedía que dejaran de ir de una buena vez, porque claramente invadir su privacidad de esa manera y no respetar ni siquiera su espacio era una falta de respeto muy grande. Y aunque Jungkook logró reírse del insulto que dijo al final, esas personas deberían parar con el hostigamiento incluso en su hogar. 요즘도 집 앞에 자생 있더라. 찾자가 이 새끼들아. Jungkook además contó que Eunwoo le había regalado un reloj que usaban los militares en el servicio, junto con una carta en apoyo a su próximo alistamiento, y dejó en claro que no había abandonado a Bam en ningún momento, a raíz del comentario tan fuera de lugar que una persona dejó en live, mientras contaba la historia de cómo lo había conocido y las razones por las que había decidido adoptarlo, pareciendo el momento más importante en la vida de Jungkook. Ahora, a través de las diferentes canciones que Jungkook cantó de su propio álbum, algunas de Navidad, una de Yoongi y varias de BTS, Jungkook también cantó casi todo el álbum de la Yover, a excepción de Blue y For Us, para haber sido completamente todo el álbum de Taehyung, pues él inicialmente dijo que iría a cambiarse de ropa, porque la que tenía estaba bastante sudada, debido a que pensó que iría a bañarse directamente, pero en cambio, se había quedado por 1 hora completa cantándole a ARMY, por lo que fue justo lo que hizo tan pronto también comenzó a cantar la versión que Choi Woo-sik cambió de Blood, Sweat and Tears, en el programa God of Communication, junto a Taehyung, quien había pedido permiso para pegarle en broma a Woo-sik por no saberse la letra de su canción. Así que escuchamos a Jungkook hacer referencia a dicho programa, mientras me hacía pensar que pudo haber visto el contenido del Woga Squad junto a Taehyung, o Taehyung mismo fue quien se lo contó, aunque de cualquier forma me pareció muy interesante. 인테리어. 정답이고요. 핏땀 빼기. 땡! 핏땀 빼기는 뭐야? 니 핏땀 빼기. 한 대 때려도 돼요. Luego de eso, Jungkook también pudo deleitarnos con la canción Slow Dancing de Taehyung, el cual desde antes había quedado claro que era su favorita, y se había aprendido la mayoría de los pasos improvisados que se requería en el baile de esta misma canción, por lo que escucharlo cantarla y tararearla en acapella mientras buscaba Let Go de BTS fue bastante adorable. Poco después de habernos regalado su canto en Let Go, Jungkook comentó que había visto a Barbie en el avión cuando venía de regreso del extranjero y cambiaba su famosa frase de Party Party Yeah a Barbie Barbie Yeah, mientras también decía que Magic Shop era realmente alta y de la nada cantaba Love Me Again de Taehyung cuando sus ojos trataban de concentrarse en los comentarios, lo que me pareció curioso y bastante lindo, pues fue la segunda canción que Jungkook cantó del álbum de Taehyung. Love me again. Love nobody else. Más tarde, mientras Jungkook leía peticiones sobre poner Love Maze de BTS, él dijo que no podía recordarla muy bien y pedía disculpas por olvidar la letra de esa canción, mientras se reía tiernamente, y comenzaba a hacer una mezcla entre las canciones de Let Me Know, Euphoria, Loader the Bombs, Fake Love, My You, Not Today y por supuesto Rainy Days de Taehyung una vez más, antes de aceptar cantar Love Maze después de tanto tiempo. Rainy days and live by back to you. Después Jungkook simplemente imitó la pose típica de Hoseok y nos dejó ver por unos segundos su cabello rapado en varias ocasiones y riéndose de ello, mientras dijo que eso no iba a ser su último live antes de irse y que vendría una última ocasión a pasar un momento con ARMY otra vez.
Lo curioso de todo esto es que al principio de este live se pudo escuchar que alguien llamaba a cierta persona que pareció contestar al grito, justo cuando Jungkook también revisó hacia el sonido y siguió hablando un poco más nervioso que antes. Y aunque no voy a confirmar que sea Taehyun y estoy lejos de hacerles creer que sí pudo tratarse de él, quise dejarlo hasta el final para que ustedes mismos pudieran escucharlo mejor y me dejaran saber en los comentarios sus opiniones al respecto, ya que también se dijo que en el video que Jungkook subió a TikTok del reflejo de su corte, se puede apreciar un suelo similar al que Taehyun había mostrado recientemente en la foto de un cabello cortado, por lo que todo me pareció curioso. I won't show. De cualquier forma, aunque Jungkook no mencionó a Taehyun directamente en el live, de alguna manera lo tuvo demasiado presente en cada canción y en cada referencia que hizo a lo largo del en vivo, demostrando ser el mayor taehyunista de la vida, que lo amará y lo apoyará todavía más,